Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 4. Su diario. Las visiones y prácticas de hombres de igual excelencia han diferido considerablemente en cuanto a llevar un diario. Muchos nunca lo han intentado. Algunos quienes en algún periodo de sus vidas comenzaron a llevarlo, después por diversas causas lo han rechazado, y otros se han adherido firmemente a una costumbre la cual ciertamente tiene la sanción de algunos de los más eminentes nombres en la Iglesia de Dios. Al mismo tiempo, también se admite que muchos diarios han sido guardados de la manera más indiscreta, y esto es aún más un objeto de gran pesar que estos registros han sido publicados en algunas ocasiones no únicamente para dolor de mentes serias e inteligentes, sino para ofensa de la misma religión, y para causar prejuicio contra todos los registros similares. Sin embargo, hay algunos diarios publicados de hombres sobresalientes, los cuales demuestran un tan sólido juicio, así como una ferviente piedad, y han sido una fuente de mucha utilidad, que un más igual balance se presenta contra las obras con una opuesta descripción. Nadie está dispuesto a lamentarse por las publicaciones de los diarios de Philip Henry, Matthew Henry, David Brenner, Philip Doddridge o Joseph Williams, y algunos otros escritos que han ilustrado el poder interno y externo de la santidad. Estos reflejan honor sobre los mismos individuos por sí mismos y producen un poderoso y santo estímulo a la mente de otros cristianos. El diario de Jonathan Edwards corresponde en su excelencia con aquellos sobre los cuales se ha hecho referencia aquí y habrán de ser leídos con los mismos sentimientos y conducirá, como es de esperarse, a muchos efectos benéficos. Este diario comienza el 18 de diciembre de 1722, cuando él tenía 19 años de edad. Hasta el 15 de enero por la noche es escrito en 2 tiras de papel y el resto en un libro. Como comienza bruscamente y lo más cerca posible de la parte superior de ese papel, es sin duda porque el principio se ha perdido, y no es improbable que tal como lo escribió originalmente se remonte, al menos, al periodo de su preparación para el ministerio. Se escribió, como se percibió que era su voluntad, para su uso privado exclusivamente, y estuvo con él hasta el fin de su vida. No sería extraño que hubiera sido destruido. Sin embargo, sea lo que haya sido calculado para hacer bien y es perfectamente consistente con la reputación real de un autor, puede ser publicado con honor, cualesquiera puedan haber sido su designio mientras estaba siendo escrito. Ciertamente el mejor de los hombres tiene pensamientos, opiniones y sentimientos los cuales son perfectamente apropiados y correctos en sí mismos, pero que sin embargo, podrían ser totalmente inapropiados para ser descubiertos a otros. Pero un hombre de sólida discreción tomará cuidado de que nada de esta naturaleza sea colocado al alcance de un accidente. Lo que el señor Edwards deseaba tener oculto de cualquier ojo excepto el de él, lo escribió en taquigrafía, y en una ocasión, después de haber escrito una muy extensa parte en esos caracteres, él añadió sus observaciones en su letra de costumbre. Recuerda actuar de acuerdo con Proverbios 12:23, que dice: un hombre prudente encubre el conocimiento. El lector, mientras está leyendo el diario en sus diversas partes, será impactado por él como si poseyera las siguientes características. Consiste de hechos y de pensamientos sólidos dictado por un sentimiento religioso profundo y no por la mera expresión de los sentimientos o de unas reflexiones o exhortaciones morales. Tuvo la intención de ser exclusivamente para sus ojos y no particularmente para aquellos de sus amigos o del público. Es una exhibición de simples pensamientos, sentimientos y obras de un hombre, quien aparece como estando inconscientemente agobiado, excepto para sí mismo y para Dios. Y no las observaciones de uno que está deseoso de que se piense de él como de un hombre humilde. Si lo consideramos como un hombre de simplicidad cristiana y sinceridad piadosa, para traer a la luz todos los movimientos secretos de su propia alma a la fuerte luz del cielo, y ahí analizarlos con un ojo penetrante y honesto, con un corazón contrito para humillarse a sí mismo y ser hecho mejor. Esta sería la manera en que tal hombre escribiría. A continuación, la narración de sus diarios. 18 de diciembre de 1722.
Este día hice la resolución 35. La razón por la que tengo una mínima duda de mi interés en el amor y favor de Dios es 1. Debido a que no puedo hablar tan completamente en cuanto a mi experiencia de tal trabajo preparatorio, del cual habla la divinidad. 2. No recuerdo haber experimentado regeneración, exactamente en esos pasos en los cuales la divinidad dice que ocurren generalmente. 3. No siento las gracias cristianas suficientemente sensibles en mí, particularmente la fe. Me temo que solo son afectos hipócritas y externos los cuales hombres malvados pueden sentir, así como otros. Ellos no parecen ser lo suficientemente internos, completos, sinceros, enteros y de corazón. Ellos no parecen tan substanciales y forjados dentro de mi misma naturaleza, tanto como yo pudiera desearlo. 4. Porque yo soy algunas veces culpable de pecados de omisión y comisión. Últimamente he tenido dudas de si yo no peco al murmurar. Este día resuelvo que no. 19 de diciembre. Este día hice la resolución 36. Últimamente he estado sumamente perplejo, viendo la doctrina de diferentes grados de gloria puesta en duda, pero ahora casi he sobrepasado la dificultad. 20 de diciembre. Este día de alguna manera me he preguntado si no he sido culpable de negligencia el día de ayer y esta mañana, pero decidí que no. 21 de diciembre. Viernes. Este día y el día de ayer estuve excesivamente melancólico, seco y muerto. 22 de diciembre. Sábado. Este día fui revivido por el Espíritu Santo de Dios, fui afectado con el entendimiento de la excelencia de la santidad, me siento más ejercitado hacia el amor a Cristo que lo usual. He podido también sentir sensiblemente un arrepentimiento por el pecado, porque fue cometido en contra de tan misericordioso y buen Dios. Esta noche hice la resolución 37. Luz del Sabbat, 23 de diciembre. Hice la resolución 38. Lunes, 24 de diciembre. Pensamientos más altos de lo usual en cuanto a la excelencia de Cristo y su reino. Concluye observar, al final de cada mes, el número de rompimientos de resoluciones, para ver si ellos aumentan o disminuyen, comenzando desde este día y estimar de la suma semanal mi aumento mensual y de la suma de esto, mi aumento anual, iniciando desde los días del año nuevo. Miércoles. 26 de diciembre. Ayer, temprano en la mañana, fui estorbado por el dolor de cabeza todo el día, solo espero no haber perdido mucho. Hice un añadido a la resolución 37, concerniente a las semanas, meses y años. En la noche hice la resolución 33. Sábado. 29 de diciembre. Este día cerca del atardecer, me siento melancólico y sin vida. Año 1722 a 23, martes, 1 de enero. He estado triste por varios días. Me he examinado para ver si no he sido culpable de negligencia hasta hoy, y resuelvo, no. Miércoles, 2 de enero. Triste, descubro por experiencia que, permitirme tomar resoluciones y hacer lo que yo deseo, con tanto ingenio como nunca antes, todo es nada y del todo sin ningún propósito, sin el mover del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios estuviera siempre tan alejado de mí, como la semana pasada, por lo tanto, todo lo que yo haga, no permanecerá, no creceré, sino que languideceré y desapareceré miserablemente. Presiento que si Dios quitara su espíritu un poco más, no dudaría en romper mis resoluciones, y pronto regresaría a mi antigua condición. No hay dependencia en mí mismo. Nuestras resoluciones pueden estar un día en lo más alto, y aún así, el siguiente día podríamos estar en una condición de muerte miserable, de ninguna forma comparada con la misma persona que tomó la resolución. Por lo tanto, no tiene ningún propósito el hacer resoluciones, excepto si dependemos de la gracia de Dios. Ya que si no fuera por su sola gracia, uno podría ser un muy buen hombre un día y un hombre malvado el siguiente. Encuentro también por experiencia, que no se trata de adivinar los fines de la providencia, en particular las dispensaciones hacia mí, por otra parte que así como vienen las aflicciones como castigos por el pecado,
Y Dios señala cuando nos encontramos con ellas, y que Él desea que miremos hacia atrás en nuestro andar, y que veamos en donde hemos obrado culpablemente, y nos lamentemos delante de Él, por ese pecado en particular y por todos nuestros pecados. También sabiendo esto, que todas las cosas obran para bien, no conociendo de qué manera, pero ciertamente, confiando en Dios. Sábado por la tarde, 5 de enero. Un poco redimido de una larga y terrible melancolía por la lectura de las Escrituras. Esta semana he estado infelizmente bajo en la cuenta semanal. ¿Y cuáles son las razones de ello? Abundancia de negligencia y pereza. Y si esto continúa más tiempo, yo percibo que otros pecados comenzarán a descubrirse ellos mismos. Acostumbraba a parecerme que no me quedaban ya muchos pecados, pero ahora, entiendo que todavía hay en mí grandes remanentes de pecado. ¿Hasta a dónde me hubieran llevado si Dios me hubiera dejado? El pecado no es suficientemente humillado. Sin la influencia del Espíritu de Dios, la serpiente antigua comenzaría a levantarse de su estado congelado y volvería a la vida de nuevo. Resuelvo que yo he sido negligente en dos cosas. En no esforzarme lo suficiente en el deber y en no forzarme a mí mismo a tener pensamientos religiosos. Sabbat. 6 de enero por la noche. Muy preocupado acerca del aumento de los tiempos preciosos. Trataré de vivir en continua mortificación, sin cesar y aún fatigarme por ello, mientras esté en este mundo y nunca esperar o desear ningún alivio o placer terrenal. Lunes, 7 de enero. Por la noche hice la resolución 40. Martes. 8 de enero. En la mañana, tuve pensamientos más altos que lo usual de la excelencia de Cristo, y sentí un poco usual arrepentimiento de pecado por ello. Miércoles, 9 de enero. En la noche decaí. Soy algunas veces apto para pensar que tengo una gran cantidad de más santidad de la que tengo en realidad. Encuentro ahora y en algunas ocasiones esa abominable corrupción que es directamente contraria a lo que he leído de cristianos eminentes. No creo ser ni la mitad de cuidadoso para mejorar el tiempo, para hacerlo todo rápidamente y en un tiempo más corto de lo que yo posiblemente pudiera, ni estar perpetuamente comprometido a pensar acerca de la religión, así como yo lo estaba ayer y el día anterior, ciertamente en la forma en que lo he estado en ciertas ocasiones, quizás como hace 12 meses. Si mis resoluciones de tal naturaleza, de ese tiempo, hubieran sido mantenidas siempre vivas y despiertas, cuanto mejor hubiera podido ser de lo que soy ahora. Cuán engañoso es mi corazón. Tomé una firme resolución, pero muy rápido se debilitó. Jueves. 10 de enero. Cerca del mediodía, recuperándome. Es una gran deshonra para Cristo, en quien espero tengo interés, estar inquieto en mi estado y condición terrenal, o cuando veo la prosperidad de otros, y que todas las cosas les van bien a ellos. El mundo les es suave, y ellos son muy felices en muchos aspectos, y muy prósperos o han adquirido tanto honor como para apetecer su prosperidad, o envidiarles a causa de ella, o estar al menos inquietos por ella. Desear y anhelar la misma prosperidad y desear aquello que nunca debería de estar en mí. Por lo que concluí, regocijarme siempre en la prosperidad de los demás, y no pretender que la espero o la deseo para mí, y no esperar ninguna felicidad por ello, ciertamente por tanto tiempo como yo viva, sino depender en las aflicciones y entregarme completamente a otra felicidad. Pienso que me encuentro mucho más alegremente saludable, tanto en cuerpo como en la mente, para juguetear con la autonegación en cuanto al comer, beber y dormir. Creo que sería muy ventajoso, cada mañana considerar mis asuntos y tentaciones, y los pecados a los cuales estaré expuesto en ese día, y hacer una resolución de cómo mejorar el día y evitar esos pecados, y hacerlo de esta manera al inicio de cada semana, mes y año. Nunca supe anteriormente lo que querían decir en cuanto a no fijar nuestros corazones en aquellas cosas, es decir, no preocuparnos por ellas, no depender de ellas, no afligirnos con el miedo de perderlas, no agradarnos a nosotros mismos con la expectación de obtenerlas o con las esperanzas de su continuación. Por la noche, hice la resolución 41. Sábado.
12 de enero en la mañana. En este día, solemnemente estoy renovando mi pacto bautismal y autodedicación, el cual renové cuando fui tomado en la comunión de la Iglesia. He estado delante de Dios, y me he entregado con todo lo que soy y tengo a Dios, por lo tanto, no me pertenezco a mí mismo. No puedo demandar ningún derecho por este entendimiento, esta voluntad y estos afectos que están en mí. Tampoco tengo yo ningún derecho sobre este cuerpo, o cualquiera de sus miembros, ningún derecho sobre esta lengua, estas manos, estos pies, ningún derecho sobre estos sentidos, estos ojos, estos oídos, este olfato, o este gusto. Me he entregado, me he purificado y no he retenido ninguna cosa como mía. Me he entregado a Dios en mi bautismo y he estado esta mañana delante de Él, y le he dicho que me doy totalmente a Él. Le he dado toda potestad a Él de tal manera que en el futuro, no reclame ningún derecho sobre mí, en ningún aspecto. Le he prometido expresamente a Él, y ahora le prometo al Todopoderoso Dios que, por su gracia no lo haré. Le he dicho esta mañana que le tomo a Él por mi porción y mi felicidad, no mirando a cosa alguna como parte de mi felicidad, ni actuando como si lo fuera, y tomo a su ley por la regla constante de mi obediencia y que lucharé con toda mi fuerza contra el mundo, la carne y el diablo, hasta el fin de mi vida, y que sí, creo en Jesucristo, y sí, le recibí como príncipe y salvador, y que me adheriré a la fe y obediencia del Evangelio por muy tan arriesgada y difícil que sea su confesión y práctica. Y que yo reciba el bendito Espíritu como mi Maestro, santificador y único consolador, y que apreciaré todo su mover para alumbrar, purificar, consolar y asistirme. Esto he hecho, y oro a Dios que por Cristo pueda yo tomarlo como una autodedicación, y entender que soy ahora completamente suyo para tratar conmigo en todos los aspectos, tales como que me aflija o me haga como al papel, o lo que a Él le plazca hacer conmigo, ya que soy de su propiedad. Por lo tanto, a partir de hoy no actuaré en ningún aspecto como si me perteneciera a mí mismo, si alguna vez hiciere uso de cualquiera de mis capacidades para alguna cosa que no sea para la gloria de Dios, y que no le dé yo la gloria en todo ese asunto. Si murmurare en la más mínima de las aflicciones, si me lamento de la prosperidad de otros, si no soy caritativo en cualquier forma, si estoy enojado por causa de las ofensas, si tomo venganza de ellas, si hiciere cualquier cosa simplemente para agradarme a mí mismo, o si evito cualquier cosa por mi propia tranquilidad, si omito cualquier cosa porque ésta sea de autonegación, si confío en mí mismo, si tomo alguna alabanza, por el bien que yo haga, o que Dios haga por mí, o si estoy de alguna forma orgulloso. Este día, hago las resoluciones 42 y 43. Si hago cualquier acción que deba ser hecha de otra manera, en cualquier aspecto que no sea el correcto, si nada más aparte de la religión, tiene la menor influencia en mi mente. Por lo tanto, yo hago la resolución 44. Pregunta: ¿se debe permitir algún deleite o satisfacción al obtener cualquier otro fin además del religioso? Por la tarde. Respondo, sí. Porque si nunca nos permitiéramos alegrarnos, sino porque hemos obtenido un fin religioso, nunca nos alegraríamos al ver a los amigos, no nos permitiríamos ningún placer en nuestra comida, con lo cual se retraería nuestra naturaleza humana y se dificultaría la buena digestión. No obstante, la pregunta debe responderse así. Nunca debemos permitirnos ninguna alegría o tristeza, sino lo que ayuda a la religión. Por lo tanto, tomo la resolución 45. La razón por la cual tan pronto vine a estar como muerto, poco apto para la ocupación en que estoy, he descubierto que es solamente porque me he acostumbrado a soportar el abandonar, en bien de la tranquilidad, y por lo tanto, he adquirido el hábito de esperar tranquilidad. Así es que cuando pienso en esto ya me he ejercitado por un buen tiempo, no puedo mantenerme así por más tiempo, porque yo espero ser liberado en mi tiempo y derecho. Y entonces soy engañado como si estuviera realmente cansado y abrumado, mientras que si yo no espero tranquilidad y estuviera resuelto a ocuparme en otros asuntos tanto como yo pudiera, deberé continuar con el mismo vigor en mis deberes, sin vacación ni tiempo para descansar. Esto he encontrado al leer las Escrituras, y esto he descubierto en oración, y por lo tanto yo creo que se puede adquirir en sermones sinceros y en otras cosas.
Por la noche. Esta semana, la cuenta semanal creció más alto que lo ordinario. Esto me sugiere que tanta constante mortificación y tan vigorosa aplicación a la religión puede ser perjudicial para la salud, pero a pesar de ello, yo sencillamente tomaré esto como una experiencia, antes de que termine esta cuenta. No importa cuán cansado y abrumado esté, si mi salud no se deteriora. Día sábado, 13 de enero. Yo sencillamente siento que si he de continuar hacia adelante, como al principio de la semana pasada, deberé crecer continuamente y aumentar en la gracia. Después de la reunión de esta tarde, le hice a la resolución 45 una añadidura. Por la tarde. Recuerdo que pensaba que yo amaba ser un miembro de la Iglesia de Cristo y ninguna cosa diferente, sino solo una parte, de tal manera que no tuviera intereses separados o placeres propios. Por la noche. Resuelvo esforzarme completamente en entender lo que dice en 1 Corintios 7:29 al 32 y actuar de conformidad. 1 Corintios 7:29 al 32, en la traducción de la Nueva Versión Internacional dice: Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran, como si no lloraran, los que se alegran, como si no se alegraran, los que compran algo, como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Lunes, 14 de enero. Cerca de las 10 de la mañana preparé este libro y coloqué estos papeles en él. La dedicación que hice de mí mismo a Dios el sábado pasado ha sido en gran manera útil para mí. Cuando estaba leyendo Romanos 8, pensé que tenía un mayor discernimiento espiritual de las Escrituras, mucho más que antes. Por la noche. Grandes pruebas de mortificación son terrenos profundos que llevan al cuerpo de pecado a darle fuertes golpes que lo hacen titubear y bambolearse. Por medio de eso encontramos terreno más firme y fundamento en su contra. Este siempre nos debilita, pero con esta experiencia tendremos un trabajo más fácil la próxima vez. El cuerpo de pecado crece cobardemente y fácilmente podemos darle cabida, aunque a la larga descubrimos que es fácil trabajar en su contra y podemos entonces matarlo. Mientras vivimos sin mayores pruebas de mortificación y autonegación, el hombre viejo se mantiene cerca, ya que éste es inflexible y obstinado, y no se inquietará por pequeños golpes. Esto sin duda alguna, es una de las grandes razones por las que muchos cristianos no aumentan en gracia sensiblemente. Después de grandes pruebas, siempre encuentro el más grande consuelo. Escribí la resolución 63. Estas pequeñas cosas como los cristianos comúnmente las hacen no manifiestan mucho aumento de la gracia. Debemos hacer grandes cosas para Dios. Será mejor que cuando yo encuentre que he perdido cualquiera de las primeras y antiguas buenas proposiciones o acciones, tomar nota de ello, si las puedo recordar. Martes, 15 de enero. Como a las 2 o 3 de la madrugada. Todo este tiempo he estado decayendo. Me parece que ayer y el sábado desperdicié el día, son días en el que yo debería retener siempre las mismas resoluciones a la misma altura. Pero ay, cuán pronto decaigo. O cuán débil, cuán poco firme, cuán incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo. Cuán pobre e inconsistente ser. Qué miserable e infeliz soy sin la ayuda del Espíritu de Dios. Mientras permanezco estoy listo para pensar que lo hago por mi propia fuerza y sobre mis propias piernas, y estoy listo para triunfar sobre mis enemigos espirituales, como si fuera que por mí mismo ellos huirán. Pero ay. Solo soy un pobre infante, sostenido en alto por Jesucristo, quien me da la libertad de reírme cuando veo a mis enemigos huir, cuando Él los arroja delante de mí. Por tanto me río, como si yo lo hubiera hecho, cuando únicamente Jesucristo es quien me guía y pelea contra mis enemigos. Y ahora el Señor me ha dejado por un poco de tiempo, cuán débil me encuentro a mí mismo. Oh.
que Él me enseñe a depender menos de mí, a ser más humilde y darle más alabanza por mi habilidad a Jesucristo. El corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? La ocasión de mi decaimiento es un poco triste. Mi espíritu está entristecido porque temo que he perdido alguna amistad la noche pasada, y estando deprimido mi espíritu, mis resoluciones han perdido su fuerza. Noto la diferencia entre ayer y hoy en estas cosas. No he determinado nada ni la mitad de lo que lo hice ayer. Ya no estoy continuamente pensando en renovar mis resoluciones como estaba entonces, ya no soy ni la mitad de vigoroso de lo que era entonces, no soy ni la mitad de cuidadoso para hacer las cosas con vigor. En ese entonces me mantenía continuamente actuando, pero ahora hago las cosas lentamente y me siento satisfecho al pensar en la religión mientras tanto. Ya no soy tan cuidadoso para ir de un asunto a otro. Siento humillación por el atardecer. ¿Qué he de hacer, a fin de que pueda con gracia hallarme en un discurso o conversación cristiana? Por la noche. La próxima vez que esté en tal estado inanimado voy a forzarme a ir rápidamente de una cosa a otra y a hacer esas cosas con vigor en las cuales la fuerza sea útil. Las cosas que capturan mi mente, cuando son sometidas por la religión, resultan comúnmente en algunos notables cambios o alteraciones en las jornadas, cambio de lugar, cambio de asuntos, cambio de estudios, y cambio de otras circunstancias, o algo que me haga sentir melancólico, o algún pecado. Jueves, 17 de enero. Cerca de las 3. Abrumado con melancolía. Viernes, 18 de enero. Por la noche. Comenzando a esforzarme por recuperarme de la muerte en la que he estado por varios días. Sabbat 20 de enero. Por la noche. La última semana me hundí tan bajo, que temí que pasaría un largo tiempo antes de que me recuperara. Me sentía grandemente deprimido al hacer la cuenta de esta semana. Encontraba mi corazón tan engañoso, que me desanimaba al pensar en hacer más resoluciones. ¿En qué he sido negligente durante la semana pasada y cómo podría haberlo hecho mejor, para ayudarme en el mortal estado depresivo en el cual estoy hundido? Lunes, 21 de enero. Antes del amanecer contesté las anteriores preguntas así. Debí pasar mi tiempo en lamentación por mis pecados y en cantar salmos, especialmente salmos o himnos de penitencia. Estos hábitos hubieran sido más adecuados para el estado en el que me encontraba. No pasé suficiente tiempo haciendo un esfuerzo para conmover mi ser con la gloria del cristianismo, y resulté muy bajo en la cuenta mensual. Me parece que estoy cayendo de mi estado anterior cuando experimentaba lo placentero de la religión. Sabbat. 5 de febrero. Por la noche, he pensado que esto de ser tan excesivamente cuidadoso, y tan particularmente ansioso, de forzarme a mí mismo a pensar en la religión en todo tiempo, ha distraído en exceso a mi mente y me ha hecho al mismo tiempo incapaz para ello y para cualquier otra cosa. He estado pensando que esto ha sido la causa de este bajón y aterrorizante estado en el que me encontraba el 15 de enero. Pienso que me forcé a mí mismo mucho más de lo que podía soportar, y por lo tanto me quebranté. Pero ahora me parece, aunque no sé por qué, que no hago lo suficiente para prepararme para el otro mundo, pues no veo que me estuviera esforzando en pelear y luchar, así como los apóstoles solían decir. No creo que tan grandemente y tan constantemente me mortifique y niegue a mí mismo, así como en la forma en que ellos hablaban que representa el mortificarse. Por lo tanto, me pregunto, ¿en dónde es que debería yo hacer más y de esa manera? A esto respondo, me estoy haciendo de nuevo demasiado descuidado en cuanto al comer, beber y dormir, y no suficientemente cuidadoso acerca del murmurar. Sábado, 16 de febrero. Yo sé ciertamente que amo la santidad, así como lo manda el Evangelio. Por la noche. Durante el tiempo pasado de mi vida, he sido negligente, en eso no he mantenido suficientemente esa parte de la divina alabanza, cantando la alabanza a Dios en secreto y con compañía. He sido negligente el mes pasado en estas 3 cosas. No he ejercido suficiente vigilancia sobre mis apetitos, en el comer y beber, en levantarme demasiado tarde en la mañana,
y en no dedicarme con suficiente aplicación al deber de la oración secreta. Día del Sabbat, 17 de febrero. Cerca del atardecer. Renovadamente prometo que aceptaré a Dios por mi herencia, y que estaré contento por todo aquello en que me niegue a mí mismo. No murmuraré, no tendré pesar por mi falta de prosperidad o cuando vea el gozo en otros por causa de ella. Sobre esto he actuado últimamente en forma totalmente opuesta. Jueves, 21 de febrero. Yo creo que nunca he sabido qué querían decir con ser destetados del mundo. Es decir, ser apartado del mundo, no acumulando tesoros en la tierra sino en el cielo, no teniendo nuestra porción en esta vida, teniendo como nuestra única preocupación los asuntos de la otra vida, aceptando a Dios como nuestra única y total porción. Veo mi corazón en una gran parte, aún adherido a la tierra. Oh, que pudiera ser apartado de eso. He visto que cuando tengo autoridad y reputación como otros, estoy inquieto y no me satisface el decirme que he escogido a Dios por mi porción total, y que he prometido descansar enteramente satisfecho en Él. Sábado, 23 de febrero. Me encuentro a mí mismo miserablemente negligente, y pienso que debería hacer el doble de las cosas en las que estoy envuelto si tan solo me lo propusiera. Veré cuán pronto mis pensamientos sobre este asunto serán diferentes de lo que son ahora. He estado permitiendo una horrible pereza por un buen tiempo y no me había percatado de ello. Yo puedo hacer ahora 7 veces más y en el mismo tiempo de lo que podía hacer en otro tiempo, no debido a que mis facultades estén mejor sintonizadas, sino debido al fuego de diligencia que siento ardiendo dentro de mí. Si pudiera continuar por siempre así, no me enfrentaría ni con una cuarta parte del problema. Debo correr mucho mejor la carrera cristiana y deberé salir del mundo siendo un hombre mucho mejor. Sábado, 2 de marzo. Oh, cuán despreciable y vil soy yo cuando siento el orgullo obrando en mí, más que cuando estoy en una más humilde disposición de mente. Cuanto más, y cuán abundantemente más agradable es una disposición humilde que una orgullosa. Ahora lo percibo claramente y soy realmente sensible a ello. Cuán inmensamente hermoso es un humilde deleite más que un alto pensamiento de mí mismo. Cuánto mejor me siento cuando verdaderamente me humillo a mí mismo, que cuando me agrado a mí mismo con mis propias perfecciones. Oh, cuán más placentera es la humildad que el orgullo. Oh, que Dios me llenará con abundante y grande humildad, y que para siempre Él me guardará de todo orgullo. Los placeres de la humildad son realmente los más refinados, internos y exquisitos deleites en el mundo. Cuán odioso es un hombre orgulloso. Cuán odioso es un gusano que se levanta a sí mismo con orgullo. Qué tonto, estúpido, miserable, ciego, engañoso y pobre gusano soy yo cuando el orgullo obra en mí. Por la noche. Últimamente he sido negligente en cuanto a leer las Escrituras. No obstante que mis resoluciones del sábado las había tomado no mucho antes, no he sido suficientemente aplicado y diligente. Miércoles, 2 de marzo. Cerca del atardecer. Recordando las doctrinas de elección y gracia gratuita, nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa sin la gracia de Dios y que la santidad es completamente la obra del Espíritu de Dios, con mucho mayor placer que nunca antes. Jueves, 7 de marzo. Creo que ahora sufro por no haberme forzado lo suficiente hacia los pensamientos religiosos. Noche del sábado, 24 de marzo. Yo quisiera que si alguna vez estuviera dispuesto, tomar medidas y estudiar métodos para hacer el bien en el mundo y componer reglas para actuar en este asunto, escribir sobre todos los métodos que yo posiblemente pudiera diseñar, por lo cual en todo aspecto hacer el bien. Sábado por la noche, 31 de marzo. Esta semana he estado demasiado descuidado con el comer. Lunes por la mañana, 2 de abril. Pienso que es mejor no permitirse el reír por los errores, locuras y enfermedades de otros. Sábado por la noche, 7 de abril. En esta semana he descubierto que he ido tan lejos que me parece que nunca más me recobraré. Que la misericordia de Dios regrese a mí y que nunca más me permita hundirme y decaer. Reconozco, oh Señor,
que sin tu ayuda caeré innumerables veces, a pesar de todas mis resoluciones, cuán frecuentemente se repiten. Sábado por la noche, 14 de abril. Esta noche he podido orar mucho más sinceramente por el perdón de mis enemigos que en cualquier otra ocasión. Después de haber hecho una petición muchas veces, me considero de alguna manera más inclinado a cansarme de ello, pero ahora estoy decidido a no darle cabida a tal disposición. Miércoles al mediodía, 1 de mayo. Anoche regresé a casa, después de mi triste despedida de Nueva York. Siempre en cada etapa diferente de mi vida por la que he pasado, he pensado que los problemas y dificultades de esa etapa eran mayores que aquellas otras en las que yo estuve, y cuando yo las he cambiado, con la certeza de enmendar mi ser, aunque he pensado que las he sometido, sin que las dificultades de esa etapa sean mayores que aquellas que dejé atrás. Señor, concédeme que a partir de ahora, pueda yo aprender a sacar de mi ser los pensamientos, afectos, deseos y expectativas que son enteramente del mundo, y que pueda colocarlos en los lugares celestiales, en donde hay plenitud de gozo. En donde reina un celestial, dulce, pacífico y deleitable amor de Dios sin mezcla. En donde hay continuamente las más amables expresiones de su amor, en donde hay el goce de este amor sin tener que partir jamás, y en donde aquellas personas que no son tan amadas en este mundo serán sin poderlo expresar, aún más amadas y llenas de amor para nosotros. Cuán dulcemente aquellos que se aman mutuamente se unirán para cantar las alabanzas de Dios y del Cordero. Cuán completamente nos llenará con gozo el pensar en esta gran felicidad. Este dulce ejercicio nunca cesará o tendrá fin, sino que durará por toda la eternidad. Recordar después de los peregrinajes, partidas, revelaciones y cambios en el estado de mi vida, reflexionar y considerar sea que en esto me dejé conducir de la mejor manera posible en cuanto a mi alma, y antes de tales cambios, si anticipadamente decidí cómo actuar. Jueves, 2 de mayo. Por la tarde, observé esto. Que cuando yo estaba en Nueva York y meditaba sobre cosas de naturaleza religiosa, acostumbraba a imaginarme caminando en los campos cercanos a mi hogar. Pero ahora estoy en casa y me imagino caminando por los campos que yo solía frecuentar en Nueva York. Pienso que es una muy buena forma de examinar los sueños aún por la mañana al despertarme, cuál es la naturaleza, circunstancia, principios y final de mis acciones imaginarias y pasiones en ellos a fin de discernir cuáles son mis inclinaciones prevalecientes, etc. Sábado por la noche, 4 de mayo. A pesar de que en alguna medida he podido reprimir una disposición a refunfuñar y al enojo, aún así, encuentro cierta inclinación que no está de acuerdo con la dulzura de carácter y conducta cristiana. Ya sea por demasiado dogmatismo o egoísmo, esa disposición a manifestar mi propio disgusto y desprecio, y mi propia libertad de las cosas en las que me considero inocente y puro. Sí, de las enfermedades comunes del hombre, y muchas otras cosas parecidas. Oh, que Dios me ayude a descubrir todas las faltas y defectos de mi temperamento y conducta, y me ayude en la difícil labor de corregirlas, y que me conceda una tan grande medida de cristianismo vital. Que el fundamento de todas esas desagradables irregularidades sea destruido, y por el contrario dulzura y hermosura puedan por ellas mismas fluir naturalmente. Sabbat por la mañana, 5 de mayo. Hice la resolución 47. Mañana del lunes, 6 de mayo. Creo que es mejor normalmente venir delante del Señor 3 veces en un día, con excepción que si encuentro en mí una gran incapacidad para tal deber. Sábado por la noche, 11 de mayo. El mes pasado he sido culpable de no impedir con suficiente vehemencia mi inclinación, de forzarme a un mejor aprovechamiento del tiempo. He sido lento con relación a la resolución 47. También he sido negligente en cuanto a guardar mis pensamientos cuando me he reunido con otros para orar. Día sábado por la mañana, 12 de mayo. He perdido ese gusto que yo tenía hace 5 o 6 meses por las escrituras y por otros buenos libros. Resuelvo. Cuando tenga en mí la más mínima disposición para ejercitar la benevolencia, yo entonces lucharé para sentirme más afable. Al mediodía.
Recordar el observar las meditaciones que tuve en Westchester al regresar de Nueva York y aquellas que tuve en el huerto, y las que tuve debajo del árbol de roble. Este día y la noche pasada, volví a leer y a revisar esas reflexiones y expresiones las que yo encuentro que son para mí muy benéficas. Después de la reunión de la tarde, pienso que mi corazón está muy alegre debido a las esperanzas que tengo de que he de pasar la eternidad en santo y espiritual gozo, que surge por las manifestaciones del amor de Dios y el ejercitar de la confianza en Dios y el ardiente amor por Él. Sutilmente en deuda. 18 de mayo. La semana pasada estuve viajando a Noruega y los pueblos de alrededor. Este día reanudé la jornada y recibí una carta de mi querido amigo John Smith. El pasado miércoles tomé la resolución de refrenarme de toda clase de murmuración e intentarlo durante una semana y ver el efecto de ello, esperando que si esa maligna manera de hablar que acostumbraba a permitirme y tomarla como lícita conforme a las resoluciones que he elaborado en cuanto a ella, no fuera lícita o mejor. Debería aquí descubrirlo y obtener aprovechamiento de las tentaciones y así engañarme a mí mismo hacia una estricta adhesión a mi deber, con relación a ese asunto, que sobre esa corrupción, la cual no puedo vencer solo por la fuerza, pudiera yo obtener la victoria por una estratagema. Puedo ver que el efecto de ello sería el capacitarme para estar seguro de que lo que he resuelto en esta semana, es un deber que ha de ser observado para siempre. Ahora puedo percibir claramente bajo qué tan grandes obligaciones estoy, con respecto al amar y honrar a mis padres. Tengo grandes motivos para creer que sus consejos y educación me han ayudado, aunque, en el momento de recibirlos, parecían hacerme muy poco bien. Tengo buenas razones para esperar que sus oraciones por mí han sido en muchas cosas muy poderosas y prevalentes, que Dios, en muchas cosas me ha tomado bajo su cuidado, guía, provisión y dirección, en respuesta a sus oraciones por mí. Nunca he sido tan consciente de ello como ahora. Creo que ese es el mejor camino en general, no buscar el honor de ninguna otra manera, que no sea procurando ser bueno y hacer el bien. Podría perseguir el conocimiento, la religión o la gloria de Dios y el bien para la humanidad con el mayor vigor, pero dejaré el honor de ello completamente a disposición de Dios, como una cosa en la cual no tengo ningún interés inmediato. No obstante, poseyendo ese honor tengo la mayor oportunidad de hacer el bien. Ser especialmente cuidadoso, para no ser lento en ningún punto en donde haya sido negligente o haya fallado, en días, semanas, meses o años pasados. Mañana del Sabbat, 19 de mayo. Con relación a mi viaje de la semana pasada. No fui suficientemente cuidadoso para ver oportunidades de solemnemente acercarme a Dios 3 veces al día. La última semana, cuando estaba por tomar la resolución del miércoles, mi mente me propuso el omitirlo hasta que regresara a casa de nuevo, debido a que ahí tendría una oportunidad más conveniente. Por tanto, estoy listo para ver cualquier cosa como una excusa para descuidar mi conducta cristiana. Por la noche, decidí añadir a mis investigaciones el aprovechamiento del tiempo. Al comienzo del día o del periodo, ¿qué puedo hacer para el bien de la humanidad, y al final qué he hecho para su bien? Martes por la mañana, 21 de mayo. Mi conciencia está indudablemente más calmada de lo que estaba desde mi última resolución, de lo que estaba anteriormente. Miércoles por la mañana, 22 de mayo. Debo recordar. Especial cuidado de las siguientes cosas: murmuración, enojo, el comer, beber y dormir, hablar solo la verdad, unirme en oración, descuido en la oración secreta, omisión y negligencia y pensamientos que fomenten el pecado. Sábado por la mañana, 25 de mayo. Al estar leyendo esta mañana la resolución 17, me fue sugerido que, si muriera este día, desearía haber orado más. Que Dios me hiciera conocer mi estado, ya fuera bueno o malo, y que yo hubiera tomado más minuciosidad y cuidado en ver y buscar más ampliamente acerca de este asunto. Por lo tanto, debo recordar. En el futuro, mirar exacta y diligentemente en las opiniones de nuestros antiguos teólogos, todo lo relacionado con la conversión. Esta mañana hice la resolución 48. Lunes por la tarde, 27 de mayo.
Debo recordar no solo abstenerme del disgusto, la ira y del mal humor en discurso o conversación, sin embargo, permitirme tener también una apariencia de amor, alegría y benignidad, como debiera haber, con una buena gracia. Las siguientes cosas, especialmente el tener cuidado de ellas, se mencionan con el fin de que haya una mejor observancia de la resolución 47. Desconfianza, descontento, intranquilidad y un temperamento quejumbroso, opinión propia, autoconfianza, melancolía, morosidad, ligera antipatía, soledad, indolencia, y falta de determinación de cuidarme de cualquier cosa en el discurso o la conversación que tengan un sabor a estas cosas. Sábado por la noche, 8 de junio. En Boston. Cuando me encuentro indiferente y melancólico y no conmovido en mala forma por la lectura de libros religiosos, después de leer mis resoluciones, anotaciones, tiempos de reflexión, etc., una cosa que sería de gran provecho para mí, el leerla para mi beneficio, sería el procurar con toda mi fuerza, mantener la idea e imagen de esto en mi mente y tener cuidado de que yo no las pierda durante este razonamiento. Día del Sabbat, 9 de junio. Después de la reunión de la tarde. Debo recordar, cuando temo infortunio, examinar si he realizado mi deber y al mismo tiempo determinar el hacerlo y soltarlo y no preocuparme por nada, sino únicamente por mi deber y mi pecado. Sábado por la mañana, 15 de junio. En Windsor. En este viaje he sido culpable con respecto a una estricta moderación en el comer, beber, dormir y en soportar unas pequeñas cosas para interrumpir mi acostumbrada cadena de ejercicios religiosos. Concluyo prolongar la resolución del miércoles hasta el fin de mi vida. Martes por la mañana 18 de junio. Debo recordar hacer esa parte de mi ejercicio de costumbre, la cual yo convenientemente pueda, mientras que acerca de otros asuntos, tales como autoexamen, resoluciones y lo restante, hacerlo en otro tiempo. Viernes por la tarde, 21 de junio. Tengo abundantes motivos, oh misericordioso Padre, para amarte ardiente y grandemente, para bendecirte y alabarte, pues tú me has oído en mi fervorosa súplica, y tú has contestado mi oración por tu misericordia, de guardarme cuando estoy deprimido y hundiéndome, o solo por tu benignidad y tu bondad aún continúas compadeciéndote de mi miseria, por causa de mi maldad. Oh, mi querido Redentor, yo me entrego en tu mano, juntamente con mi oración y acción de gracias. Sábado por la mañana 22 de junio. He cambiado la resolución 36 para hacerla igual a la resolución del miércoles. Si he de tener especial cuidado cada día de elevarme por encima o no caer más bajo, o más hundido en el modo de lo que estaba el día anterior, sería de gran provecho para mí. Tomo nota de que algunas de estas determinaciones, la primera vez que resolví tomarlas, me parecían mucho más benéficas de lo que en realidad son. Martes por la mañana, 25 de junio. El último sabbat en Boston, leyendo los versículos 6, 7 y 8 de Efesios 6, determiné que sería de mucho provecho para mí tomar el mayor cuidado. Nunca hacer nada, sino únicamente mi deber, y hacerlo voluntaria, alegremente y de buena gana, cualquiera que fueran las circunstancias peligrosas o desagradables deben ser atendidas así. Deben ser realizadas de buena voluntad como para el Señor, no para agradar al hombre o a mí mismo, sabiendo que cualquier cosa que el hombre hiciere de igual manera lo recibirá del Señor. Sábado por la mañana, 29 de junio. Es mejor ser cuidadoso en la oración, para no elevar aquellas peticiones en las cuales no tengo un deseo sincero, ya que de esa manera mi oración es menos aceptable a Dios, y menos útil para mí. Lunes al mediodía, 1 de julio. Encuentro que no soy suficientemente fuerte para mantener alejados todos los pensamientos que no sean los religiosos en el Sabbat, y cuando tenga la menor inquietud al hacer mi deber, debo volar a la resolución 43. Miércoles por la noche, 3 de julio. Soy demasiado negligente en cuanto a las oportunidades pequeñas de hacer el bien, pensando que la buena voluntad ha de ser muy pequeña y no muy amplia, y no experimentada en dolores. Resuelvo ordenar esto, así como todo lo que está mal y lo que no debería estar.
nuevamente confirmado por la experiencia de los felices efectos de una estricta sobriedad con relación al cuerpo y la mente. Mañana del jueves, 4 de julio. La noche pasada estando en la cama pensaba en la muerte. Pensaba que si estuviera a punto de morir, aquello que me haría morir con el menor grado de temor, sería la certeza de una confianza y descanso en Jesucristo, tan clara y simplemente, como ha sido descrito por los teólogos. No habiendo tenido esta tan particular aventura y entregando completamente mi alma a Cristo, por los temores del infierno y el terror del Señor, animado por la misericordia, fidelidad y promesas de Dios y las amorosas invitaciones de Cristo. Por esto, pienso que puedo salir de este mundo tan seguro de mi salvación como lo estaba de la fidelidad de Cristo, sabiendo que, si Cristo no me fallaba, de seguro me guardaría, ya que había confiado en Él y en su palabra. Por la noche. Siempre que las cosas comienzan a estar en lo más mínimo fuera de orden, cuando siento que las cosas traen inquietud dentro de mí, o irregularidades, entonces es tiempo de examinarme por medio de un estricto examen, para que en el futuro manifieste un poco más de mansedumbre, moderación y sobriedad en las discusiones. Mañana del viernes, 5 de julio. Anoche estaba pensando que debería desear haber hecho y que no hice si estuviera a punto de morir. Yo pienso que debería haber deseado el haberle insistido más a Dios para que me capacitara para la muerte y me condujera a toda la verdad de tal manera que no estuviera yo engañado acerca del estado de mi alma. Al mediodía hice la resolución 50. Noche del jueves, 11 de julio. Este día estuve demasiado impaciente en la reunión de la iglesia. Lazos y zarzas han estado en mi camino esta tarde. Es difícil en tales momentos el manifestar buen carácter, aun cuando fuera para la propia desventaja, así como podría ser imprudente en otras ocasiones. Mañana del sábado, 13 de julio. Pasé la conclusión del 9 de junio a la resolución número 57, y la conclusión del 27 de mayo a la número 58, y la del 12 de mayo y 11 de julio a la número 59, y la del 4 de julio por la noche a la número 60, y la del 24 de mayo a la número 61, y la del 25 de junio a la número 62, y después del mediodía, la resolución del 14 de enero a la número 63. En ocasiones he juzgado con demasiada liberalidad los corazones de los hombres por sus acciones. Jueves, 18 de julio. Cerca del atardecer. Resolví asegurarme de esa señal que el apóstol Santiago da de un hombre perfecto, cuando dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. Viernes por la tarde, 19 de julio. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, ¿cuánto deben los hijos honrar a sus padres? Este versículo, juntamente con los dos siguientes, Primera de Pedro 2:19 al 20, que dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sábado al mediodía. 20 de julio. Del sermón del Dr. Mantón, sobre el Salmo 119, de los versículos 140 y 141, acerca de la maledicencia tomé el segundo versículo para mí. Para aquellos, que ya sea hacen, o reciben vituperios. Ambos son muy pecadores, hipócritas y hombres que se ponen a sí mismos una vestidura religiosa, todos ellos son dignos de censura, ya que se toman una poderosa libertad en esa forma. Estos hombres revelan la podredumbre de sus corazones. ¡Ay! A nuestra vista debemos ser el peor de los hombres. Los hijos de Dios deben siempre hablar así de sí mismos, como el menor de los santos, el mayor de los pecadores, el más ignorante que cualquier hombre entre los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú les robas el más precioso tesoro. El que te roba tu nombre es la peor clase de ladrón. Proverbios 22:1.
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Objeción. ¿Pero debemos nosotros en alguna ocasión hablar mal de otro? ¿O quizá, sobre el pecado de otro en cualquier situación? Este es un asunto muy difícil. El hablar mal de otro sin pecar de una manera u otra, chocaremos contra el mandamiento, mejor dejarlo de lado. Si usted habla de los errores de otro, deberá hacerlo con ternura y pena, como cuando son incorregibles y pueden contagiar a otros, o cuando es para la gloria manifiesta de Dios. Para aquellos que reciben la calumnia, él es un calumniador, que hace mal a la honra de su vecino levantando una acusación falsa contra él. Lunes por la tarde. 22 de julio. Creo que sería deseable, por muchas razones, siempre esforzarnos por tener un aspecto de benignidad, un semblante de paz al actuar y hablar en cualquier compañía, con excepción si llegara a suceder que el deber requiera de otra manera. Me temo que por ahora soy imperfecto al no hacer lo que mis manos quisieran hacer con mi propia fuerza, en cuanto a mis asuntos personales. Recordar, observar, ver y conocer cómo es esto. Viernes, 31 de agosto. Veo que hay peligro ahí, en el estar bajo la dependencia de las transgresiones, por el poder de tales tentaciones, como el miedo de parecer descortés y de ofender a los amigos. Debo vigilar esto. Tal vez aún podría ayudarme y así no lastimarme a mí mismo, caminando con una mayor diligencia de una cosa a otra, sin ser tan escrupuloso. Martes, 23 de julio, por la tarde. Cuando experimento esos gemidos indecibles del que habla el apóstol, y esos quebrantamientos del alma por el anhelo que tiene, del que habla el salmista, en Salmo 119:20. Resuelvo favorecerlos y promoverlos hasta el máximo de mis fuerzas, y a no cansarme de esforzarme fervorosamente por desahogar mis deseos, y a no cansarme de las repeticiones de tal fervor. Debo considerar como un gozo el tener ocasiones de gran abnegación, porque entonces tengo una gloriosa oportunidad de dar heridas mortales al cuerpo del pecado, y de confirmar y establecer grandemente la nueva criatura. Procuro mortificar el pecado y crecer en santidad. Estas son las mejores oportunidades, según lo expuesto el 14 de enero. Aprovechar las aflicciones de todas clases, como benditas oportunidades de sobrellevarlas fuertemente en mi caminar cristiano, no resistiéndome ante aquello que tan fácilmente puede desanimarme y abatir el vigor de mi mente y dejarme como muerto. También debo tenerlos como oportunidades para confiar y descansar en Dios y tener el hábito de hacerlo así de conformidad con la resolución 57. Y como una oportunidad de arrancar mi corazón del mundo y establecerlo únicamente en el cielo, así como resolví hacerlo el 10 de enero y en las resoluciones 43 y 45, y de acuerdo a lo resuelto el 12, 17 y 21 de febrero y 1 de mayo. También perfeccionar, como oportunidades de arrepentimiento y lamento por mi pecado y de aborrecerme y como una bendita oportunidad para ejercitar la paciencia, confiar en Dios y despojar mi mente de ambición, dedicándome a ejercicios religiosos. Debo permitirme el consolarme, ya que es la verdadera naturaleza de las aflicciones el hacer mejor el corazón y si soy hecho mejor por ellas, no tendré necesidad de preocuparme, a pesar de que parezcan ser, por el momento, dolorosas. Miércoles por la noche, 24 de julio. Comienzo a ver el éxito en mi empeño en reunirme con otros en la adoración a Dios, de manera que hay un prospecto de hacerlo fácil y deleitoso y con el tiempo, de mucho provecho. Por lo tanto, resuelvo no dejar de esforzarme sino por el contrario, continuar con ello y duplicar todo esfuerzo. Jueves por la mañana, 25 de julio. Cambié y volví a confirmar la resolución 8. También, confirmé mi determinación del 1 de abril. Debo recordar, en un tiempo oportuno, elaborar un alfabeto de estas resoluciones y observaciones de manera que pueda ser capaz de sacarlas en ocasiones apropiadas, adecuadas con la condición en la que esté y con el deber en el que me encuentre ocupado. Viernes por la tarde, 26 de julio. Ser particularmente cuidadoso de mantener inviolablemente una confianza y seguridad, quietud y completo descanso en Dios, en todas las situaciones, de acuerdo con la resolución 57,
ya que he descubierto que esto es maravillosamente provechoso para mí. Por la noche. Resuelvo ejercitarme mucho en esto, durante toda mi vida, particularmente con la más grande apertura de la que soy capaz, para declarar mis caminos a Dios y abrir mi alma a Él, todos mis pecados, tentaciones, dificultades, penas, temores, esperanzas, deseos, y cada cosa y cada circunstancia, de conformidad con el sermón 27º del Dr. Mantón, sobre el Salmo 119. Sábado antes del mediodía. 27 de julio. Cuando soy violentamente perseguido por la tentación, o que no puedo librarme de mis propios pensamientos malignos, debo hacer algo en aritmética o geometría, o algún otro estudio, el cual necesariamente involucra todos mis pensamientos, e inevitablemente los guarda de divagarse. Lunes por la tarde, 29 de julio. Cuando esté preocupado por cómo he de preparar cualquier cosa para la aceptación pública, ser muy cuidadoso de tener muy claro el hacer lo que sea el deber y la prudencia en ese asunto. Algunas veces me siento capaz de confiar en Dios y ser cortés cuando el evento es incierto, pero lo encuentro difícil cuando estoy convencido de antemano de que el evento será adverso, y entonces descubro que esto aparece. 1. Por mi necesidad de fe, el creer que esa ocasión en particular será más para mi ventaja que para mi desventaja. 2. A causa de la carencia de un debido entendimiento de lo que es preferentemente real entre ese bien que será obtenido o aquel que se perderá. 3. Por la falta de un espíritu de adopción. Martes por la noche, 30 de julio. He decidido esforzarme en involucrarme en deberes por medio de búsquedas y de trazar hacia atrás todas las razones verdaderas del por qué no lo hice, y de una amplia indagación de todas las sutiles excusas de mis pensamientos y contestar todas las preguntas hasta lo sumo de mi capacidad, de manera que pueda yo averiguar cuáles son los orígenes de mi defecto, en cuanto a la falta de arrepentimiento, amor a Dios y el disgusto de mí mismo de hacer esto algunas veces en sermones. Particularmente en la resolución 8. Especialmente, el tomar ocasión de ahí para lamentarme por aquellos pecados de los que he sido culpable, que están relacionados con ellos, como por ejemplo, al ver orgullo en otros, tomar esa ocasión para deplorar mi orgullo. De la malicia de otros, lamentarme por mi maledicencia, y así de otros pecados. Debo recordar que al recibir calumnias y oprobios, estas son gloriosas oportunidades para hacer esto. Miércoles por la tarde, 31 de julio. Después de las aflicciones, inquirir qué tan bueno soy debido a ellas, que viene adquirido por causa de ellas, y que podría haber obtenido por ellas. Nunca ni en lo más mínimo indagar para oír relatos sarcásticos de los errores de otros. Nunca darle crédito a ninguna cosa dicha en contra de otros, a menos que haya ahí una sencilla razón para ello. Y no conducirme de otra forma en ningún aspecto. Mañana del Sabbat, 4 de agosto. Decidí al fin, en esas ocasiones cuando yo estoy en la mejor forma, poner por escrito las aspiraciones de mi corazón, tan pronto como tenga tiempo. Martes por la tarde, 6 de agosto. Muy convencido de lo extraordinariamente engañoso que es el corazón y cuán excesivamente los afectos o apetitos ciegan la mente y la traen totalmente bajo sujeción. Hay muchas cosas que yo debería pensar que son mi deber, si tuviera los mismos afectos que tenía cuando regresé de Nueva York, los cuales ahora pienso que no eran así. Cuán encubiertos están los apetitos que estiran la razón para poner las dos puntas juntas. Miércoles al mediodía, 7 de agosto. Para estimarlo como de algún provecho, que los deberes religiosos son difíciles y que muchas dificultades son algunas veces pasajeras en el camino del deber. La religión es la más dulce, y que lo que se gana con el trabajo es abundantemente más precioso, de la manera que una madre ama más a su hijo por haberlo dado a luz con trabajo. Así también para el mismo Cristo Jesús su gloria mediadora, su victoria y triunfo, el reino que él ha obtenido, cuanto más glorioso es, cuanto más excelente y precioso, por haberlo hecho manifiesto con tales agonías. Viernes por la tarde, 9 de agosto. Con relación al importante asunto que ahora tengo en mi mano, resuelvo hacer todo aquello que yo piense que es deber,
prudencia y diligencia en este asunto, y evitar la ostentación, y si no tengo éxito, ni con cuántos desengaños me enfrente, estar completamente en paz. Únicamente utilizar esta ocasión para reconocer mi indignidad, y si esto realmente no tuviere éxito, y no encontrara aceptación, como yo espero, aún así no me preocuparé por ello, de conformidad con la resolución 57. Por la noche. Una cosa que podría ser una buena ayuda para pensar con provecho durante las vacaciones es cuando encuentro un pensamiento útil en el que puedo fijar mi mente y seguirlo tanto como me sea posible a fin de avanzar. Lo omití cuando era un estudiante en la universidad, tanto el deber como la prudencia, al ir en contra de una benevolencia universal y buen corazón. Sábado por la mañana, 10 de agosto. Cambié mi determinación del 23 de julio a la resolución 64, y la del 26 de julio a la resolución 65. Al atardecer. Como una ayuda en contra de esa vergonzosa hipocresía interna, confesar francamente a mí mismo todo aquello que encuentro en mi ser, tanto enfermedad como pecado, también confesarlo a Dios, y expresarle a Él todo el asunto, cuando sea este concerniente a la religión, y humilde y ardientemente implorar de Él toda la ayuda que sea necesaria. No esforzarme ni en lo más mínimo en suavizar lo que está en mi corazón, sino descubrirlo todo delante de Dios y mi conciencia. Por medio de esto, tal vez pueda obtener un mayor conocimiento de mi propio corazón. Cuando vea difícil encontrar un tema de meditación religiosa, durante las vacaciones, ordenar a la ventura aquello sobre lo cual caen mis pensamientos y partiendo de ahí, ir hacia otras cosas, y seguir esta progresión como una pista, hasta llegar a aquello en que yo pueda meditar con provecho y atención, y entonces seguir eso, de conformidad con la determinación del jueves. Tarde del Sabbat, 11 de agosto. Resuelvo siempre hacer aquello que yo quisiera haber hecho cuando observé a otros haciéndolo. Por ejemplo, algunas veces yo discuto conmigo mismo que tal o cual acto de benevolencia, bondad, dulzura o perdón, etc., no es mi deber, ya que esto tendría tales y cuales consecuencias, pero, cuando veo a otros haciéndolo, entonces me doy cuenta que él obtuvo su título de maestro y que ninguno de ellos temió las inconveniencias que siguen. A mí me parece agradable y desearía haberlo hecho. Mañana del Sabbat, 12 de agosto. La cuestión principal que ahora me hace en alguna medida dudar de mi buena condición, es que no haya experimentado la conversión en aquellos pasos particulares en donde la gente de Nueva Inglaterra y antiguamente los disidentes de la Vieja Inglaterra acostumbraban experimentarla. Por lo tanto, resuelvo ahora, nunca dejar de buscar, hasta que haya descubierto satisfactoriamente la base y fundamento, la verdadera razón, del por qué se convertían en aquellos pasos. Martes por la mañana, 13 de agosto. He pecado, al no ser suficientemente cuidadoso en agradar a mis padres. Por la tarde. Descubrí que sería de mucho provecho el estar completamente familiarizado con las Escrituras. Cuando estoy leyendo libros doctrinales o libros controversiales, puedo proceder con mucha más seguridad, puedo ver en qué base y fundamento estoy parado. Sábado al mediodía, 17 de agosto. Permitir, que en general, haya algo de benevolencia en todo lo que hablo. Martes por la noche, 20 de agosto. No he sido suficientemente cuidadoso en observar las oportunidades de tener pláticas cristianas llenas de gracia. No me ejercito ni la mitad de lo que debiera en esta santa arte, ni tampoco tengo bastante valor para llevarlas a cabo con gracia. Particularmente el 2 de septiembre. Sábado por la mañana, 24 de agosto. No he practicado suficientemente bien acerca de la venganza. Aunque no he realizado ninguna cosa directamente relacionada con la venganza, sin embargo, quizás he omitido algunas cosas que yo debiera haber hecho o cambiado las circunstancias y forma de mis acciones, esperando por alguna secreta clase de venganza por medio de ello. He sentido un poco de agrado cuando he pensado que un mal podría haberles ocurrido a ellos por causa de mis acciones, de manera que se arrepintieran de lo que habían hecho. El estar gozoso por su arrepentimiento, cuando ellos se arrepintieran de sus errores, es correcto. Pero, el experimentar satisfacción por su arrepentimiento por causa del mal que les ha sobrevenido, es venganza.
Esto es en cierta medida quitar el asunto de las manos a Dios cuando estaba a punto de administrarlo, quien es más capaz de defenderlo por mí. Bueno, pueda Dios permitirme reflexionar sobre esto. Cerca del atardecer. Aún encuentro una necesidad de dependencia de Dios. Buscarlo a Él para obtener buen resultado en todo lo que hago y tener mis ojos en Él para obtener su benévola dirección en este asunto. Ya que la falta de entendimiento de la particular influencia de Dios, ordenando y dirigiendo todos los asuntos y negocios, de cualquier naturaleza, como quiera que sea natural o casualmente, que ellos parezcan resultar. Y por carecer de entendimiento de esas grandes ventajas que le seguirán, y no considerando que la voluntad de Dios concederá el éxito, o hará lo contrario aún más ventajoso para mí. O hará que el provecho que resulte por causa del infortunio sea más sensible y aparente en mí, o podría hacerlo menos evidente y desventajoso. O bien ordenará de alguna forma las circunstancias como para que el infortunio sea más fácil de sobrellevar. Él hará, ya sea mediante varias o todas estas formas. Esta falta de dependencia es similar a la carencia de las cosas mencionadas el 29 de julio. Recordar examinar todas las narraciones que pueda traer a memoria, para corroborar si están en total conformidad con la verdad. Miércoles por la noche. 28 de agosto. Cuando quiero libros para leer, sí, cuando no tengo muy buenos libros, no solo para pasar el tiempo leyéndolos, sino al leer las escrituras, al leer las resoluciones, reflexiones, etc., al escribir acerca de símbolos de la escritura y otras cosas, al estudiar los idiomas y en pasar más tiempo en deberes privados. Hacer esto cuando haya una perspectiva de necesitar tiempo para este propósito. Recordar, tan pronto como pueda obtener una pieza de pizarra o algo parecido, en donde yo pueda hacer cortas anotaciones de lo que debo recordar mientras estoy viajando. Jueves, 29 de agosto. Tengo ahora dos grandes preguntas. ¿Cómo sacar provecho de todo el tiempo que paso viajando? ¿Y cómo podré obtener un crecimiento glorioso por medio de las aflicciones? Lunes por la noche, 31 de agosto. La objeción que mis corrupciones hacen en contra de cualquier cosa que mis manos quieran hacer en mis propias fuerzas es que esto es una constante mortificación. Que esta objeción no prevalezca bajo ninguna circunstancia. Mañana del Sabbat, 1 de septiembre. Cuando soy violentamente acosado con pensamientos mundanos para buscar alivio, pensar en la muerte y en las dolorosas circunstancias de ella. Lunes por la tarde, 2 de septiembre. Para ayudarme a entrar con una buena gracia en una conversación religiosa cuando estoy platicando sobre moralidad, cambiarla por medio de la aplicación, ejemplificación o de alguna otra manera hacia el cristianismo. Ver las anotaciones del 28 de agosto y 15 de enero, por la noche. Cuando estoy completamente seguro de tener razón, y los demás me contradicen, es una gran locura entrar en un debate vehemente o prolongado sobre el tema. Sábado, 7 de septiembre. Concluí no permitirme el ser interrumpido o distraído de asuntos importantes por aquellas cosas en las cuales yo espero obtener algún provecho, aunque sea pequeño. Sábado por la mañana, 8 de septiembre. He sido muy culpable por manifestar tanta impaciencia por los retrasos durante los viajes y otras cosas. Sabbat por la tarde, 22 de septiembre. Alabar a Dios cantando salmos en prosa, y cantando en voz alta las meditaciones de mi corazón también en prosa. Lunes, 23 de septiembre. Observo que los ancianos rara vez sacan provecho de los nuevos descubrimientos, ya que estos se apartan de la manera de pensar a la que han estado acostumbrados durante tanto tiempo. Si alguna vez vivo muchos años, resuelvo ser imparcial y escuchar las razones de todos los pretendidos descubrimientos y recibirlos si son racionales, por más que haya estado mucho tiempo acostumbrado a otra manera de pensar. Mi tiempo es tan corto, que no tengo el necesario para perfeccionarme en todos los estudios, por lo tanto, estoy resuelto a omitir y posponer todos los estudios, excepto los más importantes y necesarios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Esta fue la máxima del hombre más sabio, y estaba fundamentada sobre el más sólido razonamiento. Esta máxima siempre ha sido considerada como la más importante por todos los poseedores de la verdadera sabiduría y piedad, quienes han ayudado incansablemente al diario aprovechamiento espiritual. Nunca ha sido recordada sin obtener los más grandes beneficios, ni descuidada sin recibir los mayores perjuicios. Los puntos de vista que Jonathan Edwards tenía de esta lección de sabiduría espiritual son suficientemente evidentes en todos los extractos que ahora se presentan de su diario, y las ventajas que obtuvo de su práctica son igualmente manifiestas. Vivió a los ojos de Dios, vivió en el constante y fiel examen de su propio corazón y conducta, y se elevó a la clase más alta de los seguidores de Cristo, cuya religión es eminentemente la del corazón. Que otros sigan los mismos pasos y seguramente encontrarán los mismos preciosos resultados. Fin del capítulo 4.